Esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente al día 7 de noviembre de 2021, el domingo 7 de noviembre de 2021, 32ª semana del tiempo ordinario, es el siguiente. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24. 9:24. No hay ninguna regla mnemotécnica, lo siento, pero ya sabemos que la Carta a los Hebreos, ya vimos un versículo de la Carta a los Hebreos, el 2:10, que era aquel que decía: convenía que aquel por quien y para quien fue hecho todo, llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a conducirlos a la salvación. Era el 2:10. Aquí estamos en el 9:24. Ya sabemos que la Carta a los Hebreos fue compuesta antes del año 67, antes del año 70 seguro, porque habla del culto del templo como algo existente, y en el año 70 fue cuando las tropas de Tito, los romanos, entraron al templo de Jerusalén y lo destruyeron en el curso de una rebelión que empezó precisamente en el año 67. La Carta a los Hebreos está escrita en un griego muy elegante, por lo que se ha especulado con que fuese de Apolo, con que fuese de San Bernabé, etcétera, etcétera. No estamos nada seguros. Siempre se ha atribuido a Pablo, aunque desde los primeros siglos del cristianismo ya se cuestionaba esta autoría de San Pablo, y hoy día pues sabemos que la doctrina evidentemente es de San Pablo. Hay muchos parecidos, muchas afirmaciones comunes a San Pablo y a la Carta a los Hebreos, pero la redacción, el estilo, el lenguaje y también los temas que tratan pues hacen pensar en la autoría de otra persona, si bien muy probablemente sea discípulo de San Pablo. De todas maneras, a nosotros lo que nos interesa en cuanto a su contenido es que sobre todo destacar que en una fecha tan temprana como esta, la doctrina de la salvación y del papel de Jesucristo en nuestra salvación está realmente muy consolidada. Este versículo que nos ocupa forma parte de las lecturas de la misa de la fiesta de la Ascensión del Señor, curiosamente. Curiosamente no, porque nos habla de entrar en el santuario del cielo, ¿no? Ahora veremos esto. Y bueno, forma parte de una lectura alternativa según los años, pero forma parte de las lecturas de la fiesta de la Ascensión. Y León Dufus nos dice que en el Nuevo Testamento se pueden distinguir tres templos. Uno, el templo del cuerpo de Cristo, que está mencionado en el capítulo 2 de San Juan. ¿Acordáis cuando dice: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días? Y nos dice San Juan, se refería al templo de su cuerpo, y sus discípulos entendieron lo que quería decir después de su muerte y de su resurrección. Primero tenemos el templo del cuerpo de Cristo, luego también el cuerpo de Cristo, pero en su iglesia, en la iglesia como templo espiritual, también cuerpo de Cristo, y el templo del cielo, que es el del que nos habla este versículo 24 del capítulo 9 de Hebreos. Y aquí también, y en el Apocalipsis aparece la liturgia, una liturgia celeste, ¿no? El culto que se le da a Dios en el mismo cielo. Bueno, la Carta a los Hebreos ya vimos que se puede dividir en 3 partes. La primera, de los 4 primeros capítulos aproximadamente, donde se compara a Jesucristo con Moisés y los ángeles y se proclama la superioridad de Jesucristo. En la segunda parte, los capítulos 4 a 10, donde se inscribe nuestro versículo, nos habla del sacerdocio de Cristo. Y al final, pues a partir del capítulo 10 y el capítulo 11, el magnífico capítulo 11 sobre la fe que te tienes que leer, nos exhorta a mantener la fe. Bueno, pues ya he dicho que nuestro versículo pertenece a la sección en donde se habla del sacerdocio de Cristo. En esta sección, que va de los capítulos 4 a 10 aproximadamente, lo que se nos dice es: el antiguo sacerdocio ha quedado clausurado, ahora hay un nuevo sacerdocio. Antes había un sumo sacerdote que una vez al año pedía perdón por los pecados con la sangre de las víctimas, y entraba al Sancta Sanctorum. Yo creo que es lo que hoy se conoce como Yom Kippur, ¿no? Y los otros sacerdotes que por turnos celebraban los sacrificios. En el Sancta Sanctorum
en el Santo de los Santos se entraba solamente una vez al año para pedir el perdón de los pecados para el pueblo, y los sacrificios se hacían normalmente en el altar del sacrificio, y los hacían los sacerdotes levitas. Ahora ese sacerdocio, nos dice la carta de los Hebreos, ha cambiado, porque ya no hay sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Cristo, como nos dice este versículo, que se ha puesto ante Dios para interceder por nuestros pecados. Y si ya no hay sumo sacerdote, ¿qué pasa con el sacerdocio levítico? También está, terminado. Es el antiguo sacerdocio, que va a ser sustituido por uno nuevo, que es el orden sacerdotal que Cristo instituirá en la última cena. Haced esto en memoria mía, y lo instituye, y es una orden que da a los apóstoles que están allí reunidos. Sabemos que esto lo hacían los primeros cristianos no solamente por el testimonio de los evangelios, sino porque además en el capítulo 2 de Hechos se nos dice que los apóstoles eran constantes en la fracción del pan. Además, un testimonio más antiguo todavía es el de San Pablo, que en 1 Corintios nos dice que cada vez que comemos del cuerpo de Cristo y bebemos su sangre, proclamamos su muerte hasta que venga. Por lo tanto, esto sirve para refutar las ideas de que el sacerdocio ya no existe, etcétera, etcétera. Sí, Jesucristo instituyó un nuevo sacerdocio donde Él es el sumo sacerdote, que ya no tiene que ir una vez al año con sangre de animales a pedir el perdón de los pecados, sino que con su propia sangre ha entrado en el santuario del cielo para interceder por nosotros, y ha roto la separación que había entre el altar del sacrificio y el Sancta Sanctorum, es decir, la presencia divina. Por tanto, por eso, en el momento de la muerte de Cristo, se rasga el velo del templo. Ya tenemos acceso, por su muerte, por su sangre, tenemos acceso a ese Sancta Sanctorum, tenemos acceso garantizado al cielo. Entonces, si ya tenemos garantizado el acceso, porque el propio Cristo ha entrado en el cielo para interceder por nosotros, y Cristo es ese sumo sacerdote, ¿qué pasa con el altar del sacrificio? Pues que el nuevo sacrificio que hay que celebrar es el del cuerpo y la sangre de Cristo, que los católicos celebramos en la Eucaristía. Así pues, el antiguo sacerdocio de los levitas queda sustituido por el orden sacerdotal instituido por Cristo para celebrar el único sacrificio válido de la única víctima válida, que es su cuerpo y su sangre, en el pan y el vino, según el rito de Melquisedec, como nos recuerda la carta a los Hebreos continuamente. Hay que ver que, claro, lo tenían los primeros cristianos, y a veces parece que los cristianos de hoy no lo tenemos tan claro, pero tú sí lo vas a tener muy claro. Así que ya sabes, adelante con la Biblia.